Las comunidades quichuas de Yanayacu, Nina Amarun y Lorocachi se encuentran localizadas en la zona fronteriza de la provincia de Pastaza, ocupando un área aproximada de 250.000 hectáreas de bosques húmedos tropicales, incluyendo un mosaico de ecosistemas boscosos, inundables y de tierra firme propios de la región amazónica. Los territorios comunitarios de las tres comunidades se encuentran colindantes entre sí, teniendo como límites geográficos naturales al norte y sur a dos importantes cuencas hidrográficas de la provincia como son el río Curaray y el río Pinduyacu. Ancestralmente, estos vastos territorios fueron ocupados por ancestros záparos y quichuas. Actualmente, las comunidades quichuas de Yanayacu, Nina Amarun y Lorocachi aglutinan aproximadamente a 50 familias quichuas, que principalmente practican actividades de caza, pesca, recolección y el manejo de agroecosistemas como formas productivas familiares. Los hombres son expertos cazadores y pescadores, en tanto que las mujeres tienen grandes conocimientos prácticos sobre la domesticación y manejo de un amplio grupo de plantas útiles en sus chacras y huertos, además de ser excelentes ceramistas. Es importante mencionar que existe una exuberante biodiversidad en los territorios de las tres comunidades, ya que los ecosistemas terrestres y acuáticos se encuentran en buen estado de conservación de acuerdo a los estudios realizados. Y muchas especies de flora y fauna que actualmente están amenazadas en otros lugares de la Amazonía se encuentran protegidas en estos territorios indígenas, gracias a la práctica cotidiana de los conocimientos ancestrales. Las familias de las comunidades de Yanayacu, Nina Amarun y Lorocachi han emprendido desde el año 2003 un proceso participativo de planificación y ordenamiento territorial, sustentado en la visión de vida, conocimientos y prácticas ancestrales orientadas al manejo sustentable de los principales recursos existentes en sus territorios comunitarios. Los planes de manejo estructurados por las tres comunidades se sustentan en los tres pilares fundamentales de la filosofía ancestral quichua. Estos tres pilares fundamentales son el Sumac Alpa, el Sumac Causay y el Sacha Runa Yachay. Para el diseño de los planes de manejo fue necesario considerar como punto de partida una profunda reflexión y análisis de la problemática comunitaria actual de las tres comunidades, en donde fue de trascendental importancia la motivación realizada por los técnicos del IQBSS con amplios conocimientos sobre la realidad actual del pueblo quichua de Pastaza. Tucuya comunidades de acuerdo a manejo taranganiza, porque Chiyacumanda ni ashka comunidades causauncha. Pungu partima wagachipi yapat masti matabingo nacho de kaderipi mijano manasikanda. Kai marandi mi kai mate runa unarandi mi yar kai tapatangam. Marandi matabinda churak. Kai umama te runa unarandi matabinda churakpi. Basura piliamu chupiga. Urai mate runa unarandi ungui kadaringam. Kini kitu kadaringam. Mijak na karang ya kuy. Chai plan de manejo. Karang ya kunata. Masti kuiranga ni reglamento churasha. Ushanchima mi kai hatun yukati yakta kunata kubirasha. El proceso de diagnóstico geográfico de los territorios quichua de frontera fue elaborado participativamente por las familias de las comunidades, a través de talleres y recorridos por los principales sitios de interés de los territorios.
Importantes conocimientos relacionados con el manejo del territorio se plasmaron en los mapas finales, obtenidos al término del estudio. Los talleres proporcionaron un espacio importante para la reflexión acerca de las prácticas actuales de manejo del territorio y los recursos por parte de las familias. Además de los estudios geográficos de los 3 territorios, también se realizaron estudios sobre la biodiversidad de la flora y la fauna. Los diagnósticos de flora levantados en los bosques localizados entre las cuencas del río Curaray y Pinducyacu revelaron la existencia de una gran biodiversidad de árboles, superando la cifra de 200 especies identificadas. Para la ejecución del diagnóstico de flora se conformaron equipos de técnicos comunitarios que previamente fueron capacitados en metodologías de inventarios cualitativos y cuantitativos de bosques húmedos tropicales. Las comunidades quichuas de frontera manejan su propio sistema ancestral de clasificación de la flora del territorio, considerando criterios morfológicos y de utilidad de las diferentes especies encontradas. Algunas de las especies, sobre todo palmas, tienen más de 3 categorías de uso. Durante los talleres de recuperación de conocimientos ancestrales, los ancianos contribuyeron con una gran cantidad de conocimientos, los mismos que fueron transmitidos a las generaciones jóvenes. Muchas especies de fauna de caza que actualmente se encuentran en peligro de extinción en el ámbito de la región amazónica fueron registradas en los territorios comunitarios, presentando estimaciones poblacionales más elevadas que en otros bosques amazónicos del Ecuador, lo que confirmó el buen estado de conservación de los bosques de los 3 territorios. El manejo de la fauna a través de las prácticas de cacería es aún sustentable y considera importantes preceptos ancestrales que impiden la explotación excesiva de algunas de las especies. Las aves y mamíferos de caza ancestralmente son clasificados de acuerdo a sus características morfológicas más sobresalientes, a sus hábitos alimentarios y a los hábitats que frecuentan preferentemente. Durante los talleres, las familias catalogaron a los animales de caza en sus respectivos grupos taxonómicos ancestrales. El aporte de los técnicos comunitarios en la organización de la información y en la presentación de los resultados de los talleres fue de suma importancia para las comunidades. Cada una de las comunidades tiene su propia percepción sobre la clasificación ancestral de la fauna de caza. En la etapa de diagnóstico también se realizaron estudios sobre la fauna acuática y su estado de conservación actual en los 3 territorios comunitarios. En la etapa inicial de los estudios ictiológicos, los técnicos comunitarios se capacitaron en diversas metodologías utilizadas para inventarios ictiológicos. El diagnóstico incluyó la investigación de la biodiversidad íctica en 2 importantes tributarios, como son el río Curaray y el Pinducyacu. Vale mencionar que estas 2 importantes cuencas no habían sido objeto de esta clase de estudios en épocas pasadas. Más de 100 especies de peces fueron encontradas en estas 2 importantes cuencas hidrográficas, de las cuales aproximadamente el 90% registraron una o varias utilidades para las familias, considerando a la pesca como una de las principales actividades de subsistencia de las familias. El conocimiento ancestral que tienen las familias sobre los peces y sus ciclos biológicos y ecológicos es sumamente amplio y complejo. Actualmente, en los territorios comunitarios, muchas especies de grandes bagres y otras especies consideradas como indicadoras de buena calidad de los ecosistemas acuáticos mantienen buenas poblaciones en los ríos y lagunas estudiadas. Es importante resaltar que los conocimientos ancestrales incluyen una pormenorizada clasificación ancestral de los principales grupos de peces, de acuerdo a sus principales características morfológicas y ecológicas. Los estudios de diagnóstico socioambiental comunitario, además de investigar participativamente aspectos sobre la biodiversidad y el manejo de los recursos, también permitieron el análisis detallado de los problemas sociales y ambientales que actualmente tienen las 3 comunidades.
Para efectuar estos análisis se utilizaron importantes herramientas que proporcionan la planificación estratégica y el marco lógico. Existe mucha preocupación por la baja calidad de la educación y sobre todo por la pérdida de los conocimientos ancestrales en las generaciones jóvenes. Tomando como base los resultados de los estudios de diagnóstico socioambiental realizados en las 3 comunidades, se procedió a construir participativamente los planes de manejo de los 3 territorios y sus recursos naturales. Los planes de manejo fueron elaborados tomando en consideración la visión de vida que tienen las familias sobre el manejo de su territorio y la biodiversidad existente. Los planes de manejo contienen una propuesta de zonificación territorial fundamentada en criterios ancestrales de utilización de los espacios del territorio. Para elaborar la zonificación, sirvieron como insumos básicos los mapas temáticos durante la etapa de diagnóstico comunitario. Las familias permanentemente hicieron adiciones a los mapas temáticos generados en esta etapa. La propuesta de zonificación elaborada por las familias fue puesta a consideración de las comunidades quichuas vecinas durante los espacios de capacitación previstos. El aporte de los técnicos comunitarios fue invalorable durante todo el proceso. Los reglamentos comunitarios consideran una normativa específica relacionada con el manejo del territorio y las principales actividades de vida de las familias. Los reglamentos prevén la aplicación de sanciones y correctivos en caso de incurrir en las faltas previstas, siendo la Asamblea Comunitaria la máxima autoridad con capacidad para administrar justicia en el ámbito comunitario. Problema con una punta con el doctor el Pichura derechos colectivos una semana reparáctica Los planes incluyen además interesantes proyectos orientados al manejo y conservación de recursos estratégicos de flora y fauna. Actualmente se encuentran implementados proyectos orientados al manejo de los agroecosistemas ancestrales familiares y al manejo de la tortuga charapa, peces y roedores silvestres. Los proyectos pilotos se sustentan en la revalorización de los conocimientos ancestrales de manejo de los recursos que tienen las familias de las comunidades. Se han generado importantes espacios de divulgación y transferencia de conocimientos ancestrales entre miembros de las principales comunidades quichuas de Pastaza sobre la diversidad y el manejo de las especies de plantas útiles en las chacras, el ushun y el purun, como una alternativa para la conservación de los bosques tropicales. Al momento nos encontramos con un tipo de poda de... Se han efectuado cursos para técnicos y líderes indígenas sobre tecnologías de manejo de la flora con el propósito de mejorar la productividad de los huertos familiares. Muchas técnicas orientadas al manejo y mejoramiento de la productividad de los cultivos han sido aplicadas con éxito por parte de las técnicas comunitarias que previamente han sido capacitadas. Para nuestros futuros, para que tengamos aquí mismo cómo salvar algunas enfermedades, cómo proteger, para no dejar el conocimiento de nuestros ancestrales. Otro interesante y exitoso proyecto implementado fue el proyecto piloto de manejo de la tortuga charapa en las 3 comunidades. A través de este proyecto se buscó la recuperación de las poblaciones de las 2 especies de tortugas charapas que habitan en las cuencas bajas del Curaray y del Pindu. Las tortugas charapas, desde los meses de enero a agosto, viven principalmente en las lagunas remanentes
y durante los meses de septiembre a diciembre migran desde las lagunas interiores hacia las playas de los principales ríos para poner sus huevos. Muchas playas de las cuencas bajas del Curaray y del Pinduk son saqueadas totalmente por personas provenientes de otras comunidades en la época de verano. Ante esta delicada situación, las familias quichuas de las comunidades de Yanayacu, Nina Amarun y Lorocachi han emprendido desde el año 2003 un innovador proyecto orientado a la conservación de estas dos especies de tortugas acuáticas. Las playas en donde se conoce que las charapas acostumbran poner sus huevos son mapeadas utilizando GPS. Una vez mapeada la playa, se procede a la ubicación de los nidos de charapa. Los huevos de los nidos encontrados son recolectados delicadamente y trasladados a los criaderos familiares con fines de incubación. Si las nidadas encontradas se dejaran en las playas, muchas serían objeto de depredación o no tendrían posibilidades de eclosión cuando las crecentadas del río inundan las playas y mojan los nidos. Los técnicos de mayor experiencia en el manejo de la charapa han compartido sus experiencias y conocimientos de manejo de estas dos importantes especies durante los cursos de capacitación efectuados. Los huevos en incubación, luego de un periodo comprendido entre 59 a 70 días, eclosionan y nacen los tortuguillos. Una vez que nacen, son trasladados inmediatamente a las tinas con agua ubicadas en el área de cría. Los técnicos toman las medidas y los pesos de cada charapita para llevar un adecuado seguimiento. Más de 7.000 tortuguillos de las dos especies de charapas fueron producidos por los 8 criaderos de charapa implementados en el periodo 2004-2005, afianzando la tecnología de manejo desarrollada y aportando en